Hola, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro conversatorio titulado Desertificación antidrogas de Colombia por Estados Unidos, implicaciones para el cumplimiento y la gestión de riesgos. Soy Sofía Collante, su moderadora, y hoy nos acompaña la experta Tatiana Suárez, especialista en Governance, Risk Management y Compliance. Muchísimas gracias por estar aquí, Tatiana. Nuestro objetivo hoy es analizar de forma clara y técnica qué significa la desertificación antidrogas de Colombia por parte de Estados Unidos, cuáles son sus implicaciones diplomáticas, económicas y reputacionales, y sobre todo, cómo podemos trasladar esas lecciones al campo de cumplimiento corporativo y a la gestión de riesgos empresariales. Para ponerlos rápidamente en contexto, recientemente Estados Unidos decidió desertificar los esfuerzos de Colombia en la lucha contra las drogas. Esto es un hecho sin precedentes en casi 3 décadas y ha generado muchísimas preguntas. Tatiana, comencemos por lo básico. ¿Podrías, por favor, explicarnos qué es exactamente la desertificación antidrogas y qué implica este término en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Claro que sí, Sofía. Bueno, el término de certificación antidroga se refiere a una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos establecida desde finales de los años 80 aproximadamente, y lo que busca es evaluar anualmente la cooperación de ciertos países en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, cada año el presidente de Estados Unidos debe presentar al Congreso una lista de los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas y pues determina si estos han colaborado satisfactoriamente con esfuerzos antidroga. Si la respuesta es negativa para un país, pues se declara la desertificación. En esencia, pues Estados Unidos está diciendo este país no ha cumplido con sus obligaciones y no ha cooperado lo suficiente en materia antidrogas. Esta declaración conlleva pues varias consecuencias, ¿no? La primera es que es un estigma diplomático bastante serio porque coloca al país en una lista negra oficial de naciones que no están haciendo, entre comillas, lo suficiente contra el narcotráfico. Y pues segundo, activa potencialmente sanciones o medidas punitivas. Por ley, la desertificación le permite a Estados Unidos suspender o recortar la ayuda financiera no humanitaria al país afectado, ¿no? Entonces restringe su acceso a créditos de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y pues deteriora las relaciones bilaterales en general. Es decir, pues puede impactar la asistencia económica y la cooperación que normalmente se le brinda a países, en este caso como Colombia, ¿no? Y pues tercero, buscar ejercer una presión. La filosofía detrás de esta medida es forzar al país desertificado a fortalecer sus esfuerzos antidroga bajo el incentivo negativo de estas posibles sanciones, ¿no? Entonces, en resumen, es como si Estados Unidos reprobara a Colombia en un examen anual de lucha antidrogas. Esto no es algo menor, de hecho, la desertificación es la acción más severa en el marco de esa evaluación anual. Entiendo. Entonces no es simplemente una declaración simbólica, sino que tiene bastante de fondo, por así decir, en forma de sanciones potenciales. Ahora bien, mencionaste que es una medida establecida desde los años 80. Para Colombia en particular, ¿qué tan frecuente o histórica es esta situación? O pues en otras palabras, ¿esta desertificación es la primera vez que nos ocurre o ha pasado antes? Es una muy buena pregunta, Sofía. La desertificación de Colombia en materia antidrogas es extremadamente inusual. De hecho, esta es apenas la tercera vez en la historia que nos ocurre. Las ocasiones previas fueron en 1996 y 97 durante el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper. En ese entonces, pues recordemos que Colombia fue desertificada porque se descubrió que la campaña de Samper había recibido dinero de narcotráfico. Esto pues desató una crisis diplomática enorme en los años 90 con sanciones que incluyeron la suspensión de ayudas y pues también algo bien importante y es un gran daño reputacional para el país. Desde estos años, pues Colombia no había vuelto a ser desertificada por Estados Unidos durante casi 3 décadas. Todos los gobiernos colombianos lograron de una u otra manera pasar el corte de Washington. Aún se había preocupaciones de por medio, ¿no? Entonces, incluso en momentos con aumento de cultivos ilícitos, las administraciones estadounidenses anteriores optaban por mantener la certificación de Colombia debido a consideraciones un poco más estratégicas. Entonces, valoraban más la estrecha alianza y cooperación con Colombia que los resultados perfectos de la erradicación, es decir, reconocían el problema, pero preferían seguir trabajando de la mano confiando en que Colombia era un aliado clave para la región.
Por eso la desertificación actual es un hecho realmente significativo. Es la primera vez en casi 30 años que Estados Unidos nos coloca formalmente en la lista de países que no cooperan suficientemente contra la droga, y para Colombia, que ha sido por décadas un socio cercano de Estados Unidos en temas de seguridad y antinarcóticos, pues esto representa un retroceso histórico. Como lo mencionábamos, pues nos colocan en una lista negra de la que no formábamos parte desde los años 90. Y esto nos hace también memorar un poco aquellos recuerdos complicados de la era de Samper. Es decir, que Colombia ahora queda en un grupo muy reducido de países con esa marca. ¿Con quiénes nos coloca Estados Unidos en esa lista negra actualmente? Pienso, por ejemplo, en países como Venezuela, que han sido mencionados. Correcto, sí, en efecto, la designación de certificación efectivamente nos coloca en compañía de naciones que desde la perspectiva de Estados Unidos han fallado rotundamente en la lucha antidrogas. Para darte un contexto, junto a Colombia, en la lista de este año figuran países como Bolivia o Venezuela y algunos otros que Washington señala por incumplimiento. No es una lista en la que a Colombia le gusta estar, por supuesto. Tradicionalmente, ser aliado de Estados Unidos nos distinguía de países con los que Washington tiene relaciones más tensas. Por ahora, en términos antidroga, aparecemos mencionados al lado de aquellos países que ya te mencioné. Eso nos afecta bastante. Afecta nuestra imagen internacional porque implica que Colombia a los ojos de Estados Unidos está en el mismo nivel de cooperación deficiente de países con situaciones muy distintas, ¿no? Y en algunos casos con gobiernos con los que Estados Unidos tiene profundas diferencias. Entonces, desde el punto de vista reputacional, sí, hay un daño. Se proyecta a Colombia globalmente como un país que no está cumpliendo en un frente clave. Esa etiqueta pues puede influir en cómo nos perciben inversionistas, otros socios internacionales e incluso organismos multilaterales que podrían preguntarse qué está pasando internamente para haber llegado a este punto. Más adelante vamos a profundizar un poco sobre las implicaciones reputacionales, pero desde ya es importante destacar ese aspecto histórico, ¿no? Es la primera vez en décadas que cargamos con este estigma impuesto por la Casa Blanca. Entonces queda súper claro que es un evento muy serio y poco común. Ahora me gustaría que examinemos por qué llegamos a esta situación, es decir, cuáles fueron los factores o el contexto que llevaron a Estados Unidos a tomar la decisión de desertificar a Colombia en este momento, porque durante muchos años, como dices, no certificó a pesar de que pues siempre hubo dificultades. ¿Qué cambió ahora, Tatiana? Pues los factores son múltiples, Sofía. Podemos distinguir tanto elementos objetivos como cifras y resultados, como elementos políticos y enfoque en la relación bilateral, ¿no? Empecemos por los hechos concretos en terreno. En los últimos años, los cultivos ilícitos de coca en Colombia se han disparado a niveles récord, y esto es algo que no podemos negar. Para que tengamos una idea, según la ONU, a finales del 2023 alcanzamos aproximadamente 253.000 hectáreas de coca sembradas. Esto es una cifra histórica, la más alta registrada, y representa un crecimiento enorme si la comparamos con, por ejemplo, hace una década, en el 2013, había en torno a 48.000 hectáreas. En paralelo, la producción potencial de cocaína también se incrementó significativamente, calculándose pues en unas 2.600 toneladas métricas anuales. Son números muy preocupantes desde cualquier punto de vista. Al mismo tiempo, en el 2023 se redujo drásticamente la erradicación forzada de cultivos ilícitos. Se erradicaron menos de 10.000 hectáreas en todo el año, una caída que es bastante pronunciada respecto a años anteriores. Y esta reducción en la erradicación, que tradicionalmente es una de las métricas que Estados Unidos observa de cerca, pues encendió las alarmas en Washington sobre el compromiso real en Colombia, ¿no? Pero ¿por qué cayó la erradicación? Aquí entran los elementos de enfoque político. El gobierno colombiano de turno pues adoptó una estrategia diferente conocida como la política de paz total. Esta que busca, entre otras cosas, pues negociar con los grupos armados, incluyendo organizaciones narcotraficantes, y abordar el problema de las drogas de manera más integral, enfocándose menos en la represión directa como la fumigación o la erradicación forzada, y más en acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, desarrollo rural y en golpear las finanzas de las mafias vía incautaciones. De hecho, el gobierno destaca que en el 2024 lograron incautar cerca de 900 toneladas de cocaína. Esto es un récord histórico en interdicciones.
Desde su perspectiva, eso demostraba voluntad de combatir el narcotráfico donde les duele, es decir, quitándoles la droga y la ganancia a las organizaciones. Sin embargo, pues para Estados Unidos esto no es suficiente. Estados Unidos no quedó satisfecho con esos esfuerzos por varias razones también, ¿no? En primer lugar, porque las incautaciones, aunque son altas, no compensan el hecho de que la producción global de droga aumentó. Es decir, por cada tonelada incautada posiblemente pues hay más toneladas que están produciéndose debido a la expansión de cultivos, ¿no? Y en segundo lugar, la falta de erradicación forzada fue también interpretada por Washington como una señal de que Colombia aflojó su lucha. Y en tercer lugar, hubo tensiones también diplomáticas y políticas que hemos estado viendo en los últimos meses principalmente, entre ambos gobiernos, ¿no? Desacuerdos abiertos sobre cómo manejar el problema de las drogas, incluso otros roces como por ejemplo diferencias en políticas internacionales o gestos como la negativa de Colombia en algunos momentos de recibir vuelos con personas deportadas y algunos otros temas que, aunque no son directamente temas relacionados con narcotráfico, pues sumaron a un clima menos cooperativo y todo esto pues minó la confianza. También hay un factor interno de Estados Unidos, ¿no? Y es bien importante, y son las presiones políticas. Recordemos que en la política estadounidense ciertos sectores, principalmente y particularmente algunos congresistas, ven con malos ojos cualquier incremento de drogas que llegue a su país. Y en los últimos años en Estados Unidos han estado marcados por crisis como la de los opioides y el fentanilo, que aunque es otra droga distinta a la cocaína, ha sensibilizado mucho el tema de las drogas en general. Entonces, en ese ambiente, Colombia, volviendo a cifras récord de coca que volvió insostenible políticamente para Washington, y pues de hecho ya se venían lanzando advertencias desde hace un par de años, ¿no? Autoridades estadounidenses, incluso el propio presidente, habían insinuado la posibilidad de desertificar si no veía mejoras, y pues había una presión acumulada, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué cambió ahora? Pues cambiaron las cifras a peor en cultivos y producción. Entonces cambió la estrategia de Colombia a una menos coercitiva que Estados Unidos percibió como falta de contundencia, y cambió la paciencia política de Washington. Todo esto confluyó, como lo señaló un análisis del International Crisis Group. Aunque el proceso de certificación se basa en criterios técnicos, la decisión final está muy influenciada por consideraciones políticas. Administraciones previas preferían no desertificar a Colombia pese a problemas para no dañar la alianza, pero en contexto reciente pues la balanza se inclinó hacia dar un golpe en la mesa, y ese golpe pues fue de la desertificación. Muy clara la explicación. Entonces hubo una combinación de malos resultados objetivos y de mensajes políticos cruzados que colmó la paciencia de Estados Unidos y llevó a esta decisión. Ahora, dado que ya se tomó la medida, analicemos las implicaciones concretas. Empecemos por el frente diplomático y político. ¿Qué implica para Colombia en términos de relaciones internacionales el estar desertificada? ¿Cómo afecta nuestra relación con Estados Unidos y quizás con otros actores? Bueno, la implicación diplomática más inmediata es un enfriamiento y tensionamiento de la relación con Estados Unidos, ¿no? La desertificación es en la práctica un acto de censura pública. Es Estados Unidos diciéndole al mundo que Colombia no hizo lo acordado, lo esperado. Esto pues naturalmente genera molestias y respuestas del lado colombiano. Nadie quiere que lo saquen o que le saquen tarjeta roja en público. Pues hemos visto ya declaraciones fuertes aquí en Colombia criticando la decisión, y del lado estadounidense justificándola con igual firmeza. En el corto plazo, pues esto dificulta el diálogo fluido entre las dos administraciones porque pues se introduce desconfianza, ¿no? Pero pues a nivel práctico podemos esperar una relación bilateral más condicionada. Es probable que Estados Unidos imponga metas o requerimientos muy específicos a Colombia si quiere volver a obtener la certificación el próximo año. En otras palabras, la cooperación seguirá, pero pues con lupa. Cada trimestre pues querrán ver avances tangibles, ya sea en reducción de hectáreas, en captura de capos, extradiciones y pues algunos otros temas. Y políticamente Colombia pierde algo de voz en la agenda, ¿no? Porque pues estará a la defensiva intentando demostrar mejoras para salir de la lista negra. Y pues también está el asunto de la posición internacional de Colombia más allá de Estados Unidos. Otros países y organismos pueden tomar nota de esta desertificación,
Por ejemplo, al negociar apoyos en foros multilaterales o acuerdos con la Unión Europea, esto podría salir a reducir, tal vez no de manera frontal, pero queda la percepción de que Colombia tiene actualmente un problema serio reconocido a nivel internacional. Incluso se ha hablado de que la desertificación podría llevar al Departamento de Estado de Estados Unidos a emitir alertas de viaje más fuertes para sus ciudadanos sobre Colombia, ¿no? Citando pues la presencia del narcotráfico. Si eso ocurre, pues afectaría el turismo y envía un mensaje de que la seguridad interna está comprometida por el tema de las drogas. Adicionalmente, pues diplomáticamente nos colocan en una situación incómoda con respecto a la cooperación regional, ¿no? Colombia tradicionalmente ha sido líder en la región en la lucha antidrogas. Capacitamos inclusive fuerzas de otros países, compartimos inteligencia y bueno, algunos otros temas, y con esta sanción diplomática pues quizá algunos vecinos miren con duda nuestras capacidades o compromiso. Podría incluso aprovecharse por otros gobiernos de la región con posturas críticas a Estados Unidos para decir que la desertificación es injusta o politizada. Tal vez pienso en discursos que ya surgen desde Venezuela, por ejemplo, negando las acusaciones y solidarizándose con Colombia porque ellos también han sido desertificados anteriormente. Pues en síntesis, en lo diplomático tenemos tensión bilateral con Estados Unidos, condicionalidades en la cooperación, daño reputacional que trasciende a foros internacionales y potencialmente algunas trabas en intercambios como turismo o inversiones, de las cuales pues hablaremos más adelante en la parte económica. Y un detalle importante: esta tensión ocurre justo cuando Colombia necesita cooperación internacional para muchos otros temas como paz, cambio climático y desarrollo. Tener este roce con un aliado clave complica lograr apoyos en esos frentes también, porque pues distrae, consume capital político para reparar la relación. Comprendido, es una especie de jalón de orejas diplomático que nos deja bajo escrutinio. Ahora pasemos al terreno económico, que también es fundamental. ¿Qué aspectos económicos tangibles podría tener la desertificación para Colombia? Pienso en la ayuda que mencionabas, acceso a créditos, inversión extranjera. ¿Qué puede pasar en estos ámbitos? Bueno, en el plano económico financiero las implicaciones pueden ser significativas, aunque en parte pueden ser graduales, ¿no? Para organizar las ideas, dividamos en ayuda y financiamiento internacional, inversión y comercio, y sectores específicos como turismo. Primero, la ayuda y el financiamiento internacional. Entonces, formalmente, al desertificar a un país, la ley estadounidense obliga a cortar o congelar la asistencia económica no esencial. En el caso de Colombia, esto significa que ciertos fondos de cooperación podrían retenerse, por ejemplo, los fondos de USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. Estos son dirigidos a proyectos de desarrollo rural o programas sociales y podrían verse afectados. De hecho, ya nuestro embajador en Washington había advertido que parte de la financiación estadounidense venía en descenso y que con la desertificación se arriesgaban alrededor de $100 millones en programas no directamente relacionados con narcotráfico. Es dinero que podría recortarse o reorientarse exclusivamente a áreas de narcotráfico bajo control estricto. Además está el tema de créditos multilaterales, ¿no? La desertificación envía una señal negativa a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. No es que estos organismos sigan al pie de la letra la política estadounidense, pero Estados Unidos tiene mucha influencia en ellos. Según el análisis de AmCham Colombia, esta revocatoria del estatus de cooperación antidrogas podría restringir el acceso de Colombia a créditos y préstamos estratégicos de esas entidades. En términos simples, podría volverse más difícil o más caro para Colombia obtener préstamos de desarrollo porque se le percibe con mayor riesgo político y con menos respaldo de Estados Unidos. Incluso si no hay una prohibición explícita, los técnicos de esos bancos ponderan la situación país o el riesgo país y esto suma puntos en contra. Por otro lado, pues la inversión extranjera directa también podría resentirse, ¿no? Los inversionistas, especialmente los estadounidenses, podrían interpretar la desertificación como una señal de inestabilidad o de futuras sanciones mayores y optar por frenar decisiones de inversión hasta ver cómo evoluciona el panorama. Y hay un factor psicológico importante, ¿no? El clima de negocios se enfría cuando un país entra en confrontación con un socio tan importante como lo es Estados Unidos. Y podría generarse temor a represalias comerciales o pues a que el país pueda tener problemas económicos derivados de sanciones. Entonces, hablando de comercio,
aunque la desertificación en sí no impone aranceles ni barreras comerciales inmediatas, pues abre la puerta a medidas comerciales un poco más complejas, ¿no? En escenarios extremos, Estados Unidos podría, por ejemplo, bloquear o demorar ciertos beneficios arancelarios o poner más escrutinio en exportaciones colombianas, argumentando pues preocupaciones de narcotráfico, por ejemplo, inspecciones más rigurosas, o pues esto lo que hace es encarecer el hecho de exportar, ¿no? En el pasado, cuando otros países fueron desertificados, también se barajó de una u otra manera la suspensión de ventas comerciales, ¿no? Colombia, por suerte, tiene un tratado de libre comercio vigente con Estados Unidos, y romperlo sería mucho más complejo y poco probable, pero sí podría haber afectaciones menores en la agilización del comercio. Segundo, el turismo, ¿no? Y la confianza general en seguridad. Como mencioné antes, el Departamento de Estado podría endurecer sus travel advisories o alertas de viaje para Colombia. Si, por ejemplo, sube a nivel de advertencia más alto, citando narcotráfico y seguridad, pues muchos turistas estadounidenses y de algunos otros países que siguen pues esas referencias podrían cancelar viajes, y eso afecta a nuestra industria turística y hotelera. Y el turismo, pues recordemos que ha sido un sector creciente en Colombia en años recientes, así que sería un golpe sensible. Y tercero, pues sectores específicos y cooperación militar. Digamos que la desertificación también puede implicar obstáculos para recibir equipamiento militar o asistencia en seguridad. Por ejemplo, ventas de equipos militares o de defensa podrían restringirse o demorarse aprobaciones para transferir tecnología sensible. Igualmente la cooperación en inteligencia antidrogas podrá pues ralentizarse un poco, aunque pues en el caso particular hay que señalar que Estados Unidos anunció a la par de esta desertificación una especie de excepción. En otras palabras, lo que nos dijeron fue: a pesar de desertificar, vamos a permitir que la cooperación antinarcótico crucial continúe. Esto significa que por ahora no van a cortarnos, por ejemplo, el acceso a información de inteligencia o el apoyo de agencias como la DEA en el terreno. ¿Pero por qué? Porque pues incluso ellos reconocen que suspender todo sería contraproducente para ambos países, entonces debilitaría la lucha contra el narcotráfico y podría empeorar la situación. WOLA, que es un centro de estudios de Washington, advirtió justamente que castigar a Colombia además con la desertificación podría minar objetivos compartidos de seguridad y democracia entre los países, ¿no? Entonces, económicamente, resumiendo, se espera recorte o redirección de ayudas financieras, potencial dificultad para acceder a créditos internacionales, que es un tema bien relevante, un freno en inversión extranjera por la incertidumbre, un posible impacto negativo en turismo si empeoran las alertas de seguridad, y en el peor de los casos, pues restricciones en ámbitos comerciales o de cooperación militar si la situación se agrava, ¿no? No todo se va a materializar de inmediato ni pues de forma drástica, en especial por esa desertificación parcial con exenciones, ¿no? Pero el riesgo y la presión están ahí. Como decíamos, la reputación financiera del país puede sufrir, las calificadoras de riesgo o bancos internacionales pueden percibir un incremento en el riesgo país y pues actuar en consecuencia, lo que podría pues encarecer el crédito para el sector público y también para empresas colombianas en el exterior. Son muchos frentes en los que impacta definitivamente. Hasta ahora hemos hablado de implicaciones externas, digamos diplomáticas, económicas, internacionales, reputacionales, globales, pero dentro del país, ¿esto qué implica? Me refiero, ¿cómo repercute en la política interna o en la estrategia antidrogas de Colombia misma? ¿Supone algún cambio o aprendizaje para nuestras instituciones nacionales? Dentro del país, la desertificación tiene efectos más sutiles pero importantes, ¿no? En primer lugar, genera un debate interno e intenso sobre la eficacia de nuestra política antidrogas. Aquí lo que podemos ver es que distintos sectores en Colombia van a reaccionar. La oposición política tal vez culpe al gobierno y el gobierno también defienda su estrategia. Por ejemplo, el gobierno colombiano tal vez se vea obligado a replantear ciertos aspectos de la estrategia paz total o a mostrar más resultados concretos a corto plazo, como aumentar erradicación y la incautación, para intentar revertir esa desertificación el próximo año, ¿no? Digamos que esto también tiene un efecto
o un impacto moral y operativo, ¿no? Para nuestras fuerzas y agencias antidrogas, porque pueden sentir que ocasionalmente sus esfuerzos no son lo suficiente o no se valoran como deberían, pero el propio presidente lamentó esto y dijo algo así como nos desertifican después de decenas de muertos, refiriéndose pues a los héroes caídos en esta lucha. Pero por otro lado podría haber un efecto contrario, ¿no? Un efecto de motivación para redoblar los esfuerzos. Muchas veces ante la presión pues externa las instituciones se esfuerzan por demostrar que sí pueden cumplir. Y un impacto práctico inmediato es que se tendrá que reforzar la coordinación entre Colombia y Estados Unidos a nivel técnico. La desertificación no significa que se va a romper la cooperación. De hecho, por interés mutuo, como ya mencionábamos, esa cooperación operativa pues va a seguir. Pero ahora pues cada acción conjunta estará bajo un escrutinio o bajo la lupa. Es posible que veamos altos funcionarios colombianos viajando a Washington con mayor frecuencia en los próximos meses, presentando informes, proponiendo nuevos planes de acción contra la droga, y pues a nivel local puede implicar priorizar recursos, ¿no? Quizá reasignar presupuestos a la erradicación forzada nuevamente o acelerar programas de desarrollo rural para zonas donde este es un problema bien relevante, pero pues con resultados más medibles. Otra implicación interna pues es el frente judicial y de cumplimiento de la ley, ¿no? Estados Unidos puede que empiece a exigir un poco más temas judiciales como extradiciones. Cuando ha habido roces similares en el pasado suele haber gestos de este tipo como para aplacar un poco el descontento de Estados Unidos, pero pues esto internamente significa un mensaje de mayor mano dura, ¿no? Y finalmente pues está también la opinión pública colombiana, pues esto genera conciencia de que el problema de las drogas sigue siendo un talón de Aquiles para el país. Puede que aumente la presión de la sociedad para encontrar soluciones más efectivas, o bien puede generar cierto nacionalismo diciendo no debemos subordinarnos a lo que diga Estados Unidos, pero pues en cualquier caso nadie puede ignorar el tema. De hecho se convierte en prioridad nacional recomponer el camino, porque queda en esta lista el incómodo para todos los sectores. Y pues en resumen, internamente la desertificación nos obliga a un examen de conciencia y a ajustar estrategias, ¿no? Presiona al gobierno a mejorar los resultados en el corto plazo para salir de la lista, y en general reaviva el debate de cómo Colombia maneja el tema de las drogas, un debate que involucra muchos aspectos: la salud pública, el orden público, desarrollo rural y algunos otros aspectos. Y puede que a la larga esto lleve a políticas más integrales. Ojalá sea una oportunidad para mejorar y no solo para reaccionar en modo pánico, pero pues en el inmediato plazo la reacción típica es intentar mostrar resultados ya para mejorar un poco esa evaluación negativa que se nos ha dado en este momento. Tiene muchos sentidos, un llamado de atención que nos obliga a actuar tanto por fuera como por dentro. Ahora bien, Tatiana, hasta que hemos analizado la desertificación en sí misma y me parece buenísimo, pero me gustaría que diéramos un paso adicional y tratemos de conectar ese caso con el mundo corporativo y de cumplimiento empresarial, que justamente es tu especialidad. Muchos podrían pensar que una sanción diplomática entre países poco tiene que ver con las empresas o con el compliance corporativo, pero yo sí creo que hay lecciones paralelas que pueden llegar a ser demasiado valiosas. Entonces acá está mi pregunta: ¿qué paralelismos podríamos trazar entre lo que le pasó a Colombia y lo que enfrentan las organizaciones en términos de cumplimiento y de gestión de riesgos? Así es, Sofía, aunque a primera vista un asunto geopolítico como la desertificación parezca ajeno al mundo empresarial, en realidad comparten elementos fundamentales con el compliance corporativo y la gestión de riesgos. La analogía es bastante directa. Colombia como país tiene obligaciones y estándares que cumplir ante un ente evaluador, en este caso Estados Unidos, y al no cumplirlos pues enfrenta sanciones, ¿no? De manera similar, una empresa tiene obligaciones normativas y estándares éticos que cumplir ante sus entes evaluadores, llámense reguladores, entes de control, socios del negocio o pues el mercado mismo, y si no los cumple pues enfrenta sanciones y consecuencias, ¿no? Podemos extraer varias lecciones y paralelos. Por un lado, tendríamos como la importancia de un evaluador externo, ¿no? En el caso país, pues Estados Unidos
actuó como un regulador externo que revisó nuestro desempeño y pues en el ámbito corporativo toda empresa tiene uno o varios reguladores según su sector, ¿no? Por ejemplo, los bancos y aseguradoras en Colombia son supervisados por la Superfinanciera o las sociedades comerciales por las supersociedades, sin mencionar pues entidades especializadas como la UIAF en tema de lavado de activos o la Superintendencia de Industria y Comercio en temas de protección de datos y pues algunos otros aspectos, ¿no? Estos reguladores pueden en cierta forma certificar o descertificar el cumplimiento de una empresa. Claro que pues no usan esos términos, pero pues sí emiten calificaciones o conceptos y también sanciones, ¿no? Una visita de una superintendencia puede terminar en un informe que diga que la empresa está cumpliendo adecuadamente, pues por el contrario, con multas o requerimientos si encuentra algún tipo de falencias. De otro lado también tenemos pues las consecuencias financieras y reputacionales de no cumplir, ¿no? Como vimos, a Colombia la desertificación le puede restringir el acceso a crédito, causar fugas de inversiones, porque pues al ser un riesgo alto, al tener el país un riesgo, una calificación alta, pues la inversión se va a ir para algunos otros países de la región, ¿no? En el mundo empresarial ocurre igual. Una empresa sancionada severamente por incumplimiento normativo pues puede encontrar dificultades para obtener préstamos bancarios, el banco podría percibir pues este mayor riesgo y puede pues perder inversionistas o socios, incluso clientes, ¿no? Pensemos en un ejemplo, si una empresa cotiza en bolsa y es multada por un regulador importante por temas de lavado de activos, fraude o cualquier situación en general, pues sus acciones probablemente van a caer porque los inversionistas reaccionan al riesgo reputacional y a las posibles pérdidas financieras por sanciones. La reputación de las empresas queda manchada y pues es similar al estigma que sufre un país desertificado. Y tenemos también otro aspecto importante que es la suspensión de apoyos y relaciones, ¿no? En la desertificación de Estados Unidos amenaza con suspender ayudas y cooperación, ¿no? En las empresas un mal historial de cumplimiento puede llevar a la pérdida de contratos o relaciones comerciales. Muchos contratos hoy en día, especialmente con multinacionales o con el Estado o pues ya digamos empresas que tienen sus programas de compliance implementados, incluyen cláusulas de integridad. Si la empresa es investigada o es sancionada por algún tema relacionado con corrupción, lavado de activos, otro incumplimiento que sea grave, pues el contrato puede darse por terminado. Asimismo, una empresa colombiana depende de una franquicia, una licencia internacional y es certificada en términos de compliance, pues podría perderse esa franquicia o la confianza de su socio extranjero, ¿no? Un caso análogo al de la lista negra internacional. Pensemos en la lista OFAC, por ejemplo, la lista Clinton de Estados Unidos. Cuando una compañía o una persona es incluida allí por vínculos con narcotráfico, pues inmediatamente los bancos congelan cuentas y ningún aliado internacional quiere tocarla comercialmente porque es el equivalente empresarial a quedar aislado, tal como pues le pasaría a un país desertificado cuando queda aislado financieramente. Y pues aquí hay otro aspecto bien importante y relevante, ¿no? Y es la necesidad de sistemas de prevención y control o de gestión de riesgos, ¿no? Colombia terminó de certificada en parte por no lograr las metas de control, erradicación, reducción de cultivos que se esperaba que gestionaran. En una empresa esto nos habla de la necesidad de tener sistemas de gestión de riesgos efectivos. Si una compañía no identifica ni controla sus riesgos de cumplimiento, por ejemplo, riesgo de lavado de activos, riesgo de soborno, riesgos ambientales, pues eventualmente esos riesgos son materializables y van a llegar a materializarse en incidentes o incumplimientos que pues van a traer sanciones por parte del evaluador, ¿no? Por eso hoy es obligatorio en Colombia que las empresas implementen programas de cumplimiento. La Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, exige a ciertas empresas adoptar un sistema de autocontrol para la gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este es el sistema que conocemos como SAGRILAB. O también el programa de transparencia y ética empresarial, ¿no? Para prevenir soborno, temas de soborno y corrupción, y son equivalentes corporativos de las metas antidroga que tenía el país, y no son trámites de papel, son sistemas que deben funcionar.
Cuando una empresa ignora estos requerimientos, la superintendencia puede imponer sanciones fuertes. De hecho, permíteme citar un ejemplo real para ilustrar esto, y es que en el 2023 la Superintendencia de Sociedades impuso una multa de aproximadamente 708 millones de pesos a una startup colombiana grandísima por incumplir obligaciones de un sistema que debían implementar, ¿sí? Del sistema que ellos tenían que tener implementado, y pues la investigación reveló que la compañía no estaba reportando operaciones sospechosas ante la UIAF como debía, que durante un tiempo, pero pues más de un año aproximadamente, sin oficial de cumplimiento designado y que no contaba con una matriz que pudiera identificar y controlar sus riesgos de lavado de activos. En otras palabras, esta compañía no tenía en orden su cumplimiento interno, y el regulador lo que hizo fue actuar. Además de esta multa, que pues fue una multa millonaria, el caso fue público con la consecuente mala prensa para la empresa, y pues es un claro paralelismo, ¿no? Así como Colombia fue llamada al orden por no cumplir sus compromisos antidroga, esta empresa fue llamada al orden por no cumplir sus compromisos antilavado y de ética, y los efectos son dolorosos en ambos casos. Acá te dejo otro caso, ¿no? El liderazgo y la cultura de cumplimiento. Aquí quiero destacar un punto esencial que también es paralelo. Es la decisión de Estados Unidos sobre Colombia. Hubo un énfasis en que el liderazgo político del país era el responsable del fracaso en el último año. Literalmente, el memorando estadounidense dice que el incumplimiento de Colombia se debe exclusivamente por su liderazgo político. Esto nos recuerda que en cualquier organización, sea un país o una empresa, el tono desde la cima es determinante. Si los líderes no están verdaderamente comprometidos con el cumplimiento, pues los objetivos no se van a lograr. En el caso corporativo, si la alta gerencia de una compañía ve el compliance como un adorno o una carga innecesaria, es cuestión de tiempo para que ocurran violaciones serias, ¿no? Por el contrario, cuando el liderazgo integra la cultura de cumplimiento en la estrategia del negocio, pues la empresa es proactiva y previene problemas. Y aquí el paralelo sería, así como un cambio en la prioridad política de Colombia, por ejemplo, relegar la erradicación tuvo consecuencias, un cambio en prioridades corporativas, por ejemplo, privilegiar utilidades sobre cumplimientos o recortar presupuestos del área de cumplimiento, puede conducir a un escándalo o una sanción a la empresa. Y es que el liderazgo debe dar ejemplo, ¿no? Asignar recursos y exigir resultados en gestión de riesgos, pues es bien importante. Un liderazgo desnortado, por decirlo de una u otra manera, como lo llamó el Departamento de Estado refiriéndose a la situación colombiana, puede descarrilar cualquier sistema de control. Y también tenemos el mecanismo de monitoreo continuo y mejora, ¿no? Colombia quizá confió en que la relación política la blindaba y no vio venir que esta vez sí la iban a sancionar. En el mundo empresarial pasa que compañías confían en su reputación o en relaciones con reguladores y se confían, bajan la guardia en controles hasta que un día les hacen una auditoría y encuentran todo mal. La lección aquí es no caer en la autocomplacencia, podríamos decirlo. Tanto países como empresas necesitan autoevaluarse continuamente. En empresas esto se traduce en auditorías internas, pruebas de efectividad de controles, monitoreo constante de indicadores de riesgo, y si encontramos que algo está fuera del lugar, pues corregirlo, ¿no? Antes de que llegue el profesor a ponernos la nota como pasó con Colombia. De alguna forma el país sí sabía que venía la evaluación anual, pero la decisión de priorizar algunas cosas sobre otras llevaron a un mal resultado. En una empresa uno sabe que tarde o temprano llegará una visita de la superintendencia o una revisión de un cliente importante que audita a sus proveedores, y anticiparse es clave. En conclusión, pues, Sofía, la desertificación de Colombia nos deja ver un espejo de lo que pasa en el cumplimiento corporativo: compromisos claros, evaluación externa, fallas en el cumplimiento, sanciones y daños, pues necesidad de liderazgo y sistemas robustos para evitarlo, ¿no? Para los profesionales de compliance y gestión de riesgo es un caso de estudio interesantísimo porque pone en escala país, en grandes magnitudes, lo que nosotros lidiamos en escala empresa.
Muy interesante, Tatiana. O sea, así como Colombia necesitaba tener su casa en orden para pasar la evaluación de Estados Unidos, las empresas necesitan tener su casa en orden para pasar las evaluaciones de sus reguladores o stakeholders. En los últimos años, las supersociedades y otras entidades han venido endureciendo sus controles y sanciones. ¿Podrías comentar algo sobre esta tendencia? ¿Están nuestras entidades locales de supervisión realmente vigilando y castigando el incumplimiento corporativo de forma similar como Estados Unidos ha hecho con Colombia? Definitivamente, Sofi, sí, en Colombia hemos visto una mayor actividad sancionatoria de las superintendencias en temas de cumplimiento. La superintendencia de sociedades, por ejemplo, está muy activa en vigilar la implementación de los sistemas de riesgos de lavado de activos y de los programas anticorrupción en las empresas bajo su supervisión, ¿no? Para que te hagas una idea, solo en el 2024 la Superintendencia de Sociedades emitió más de 30 resoluciones entre sanciones y decisiones relacionadas con Sagrilab y PTE. Y eso es un número importante, ¿no? Que muestra que no están dudando en imponer multas cuando detectan fallas. Hemos pasado de la teoría a la acción, ¿no? Hace unos años muchas empresas quizá veían estas exigencias como simples trámites porque no se oía de sanciones frecuentes. Ahora ya hay varios casos sonando, como el que mencionábamos hace un momento, u otros sectores como construcción o farmacéuticas, ¿no? Donde las multas han sido onerosas de cientos de millones de pesos e incluso sanciones reputacionales como publicación de la sanción, y esto pues afecta la imagen, ¿no? La Superintendencia de Sociedades ha sancionado a empresas por no tener un programa de transparencia adecuado, por no hacer debidas diligencias en prevención de operaciones transnacionales, por no reportar operaciones sospechosas ante la UIAF en el caso de los programas de lavado de activos, o por ausencia de un oficial de cumplimiento, o entre muchos otros incumplimientos que podemos ver materializados en el caso de estos programas, ¿no? Y la Superintendencia Financiera tampoco se queda atrás, ¿no? Si bien muchos de sus procesos no son tan públicos, se sabe que imponen multas cuantiosas a bancos o entidades financieras que violan normas de riesgo crediticio, de gobierno corporativo, de prevención de lavado, ¿no? Además, la superintendencia puede llegar a tomar medidas drásticas como intervenir una entidad o remover directivos si encuentran una gestión temeraria que ponga en riesgo la solvencia o la estabilidad del sector financiero. Es un equivalente a una sanción máxima que en contexto país sería algo así como intervenciones internacionales. No hemos visto bancos grandes incursos en escándalos recientemente, en escándalos recientes de lavado de activos, y toquemos madera, pero sí ha habido exigencias crecientes de capital y controles justamente para prevenir problemas, y la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, juega un rol muy parecido al de los organismos internacionales de monitoreo. Entonces la UIAF recibe reportes de operaciones sospechosas de todas las empresas obligadas, no solo bancos, también sector real, y detecta patrones de lavado, ¿no? Si una empresa lo reporta cuando debía reportar, la UIAF puede levantar alertas que terminan en investigaciones de la Fiscalía o en inspecciones de la Superintendencia de Sociedades. En el caso que mencionábamos, pues se ilustra esto, ¿no? Se le sancionó, entre otras cosas, por fallar al reporte de operaciones sospechosas, lo cual pues justamente es no cumplir con lo que la UIAF espera. Entonces, sí, nuestras agencias locales cada vez más funcionan como ese evaluador estricto que no dudará en desertificar a la empresa que no cumpla. Por supuesto, en el ámbito empresarial esto viene en forma de multas, requerimientos, e incluso pues en casos graves podría significar la prohibición de contratar con el Estado, ¿no? Otra sanción relevante, pues el registro de esa sanción en Cámara de Comercio y la Procuraduría también podrían habilitar a empresas que lleven a cabo este tipo de prácticas, o pues pérdida de licencias, por ejemplo, o de permisos o habilitaciones para poder operar. Entonces piensa, por ejemplo, en una farmacéutica que incumpla normas, el INVIMA podría cerrarle la planta, o una empresa de servicios públicos con mal compliance pues podría perder su concesión también. O sea, la tendencia es clara, así como globalmente hay más escrutinio
pues localmente las autoridades incrementan la fiscalización y eso es bueno. Al final del día eso es bueno porque obliga a elevar el estándar y pues para las empresas colombianas el mensaje es no se duerman porque las sanciones no son un cuento, son una realidad y ya lo estamos viendo. Y pues vaya que pueden doler, ¿no? No solamente a nivel de bolsillo, sino continuidad del negocio. Y aquí hay un tema muy relevante y es que este tema de la continuidad del negocio es algo que muchas veces no le transmitimos a los equipos de trabajo, a las compañías, a los funcionarios dentro de nuestras compañías, ¿no? Y es que no es solamente el pago de una sanción, es también un tema reputacional que me puede afectar la continuidad del negocio. Si yo soy sancionado, pues ocasionalmente esto va a generar que pierda clientes porque a nivel reputacional pues la compañía está siendo afectada, ¿no? Y eso puede llegar hasta al cierre de la compañía y es un tema que tenemos que poner sobre la mesa y es un tema bien importante. Exacto, podemos decir que hoy por hoy una empresa que ignore sus obligaciones de cumplimiento se expone a un efecto dominó similar al de la desertificación, sanciones regulatorias, pérdida de confianza de los socios, dificultades financieras y daño reputacional. Ahora, Tatiana, me gustaría que abordáramos cómo deben reaccionar o gestionarse estas situaciones tanto en el caso país como en el corporativo. Es decir, una vez que haya ocurrido la crisis, Colombia fue desertificada o una empresa fue sancionada, ¿qué sigue? ¿Qué se puede hacer para mitigar los daños y sobre todo para corregir el rumbo? ¿Hay lecciones en la forma de responder? Gran pregunta, es cierto, hasta ahora hablamos de prevención y causas, pero también es importante la gestión posterior a la crisis, ¿no? Lo que en manejo de riesgos llamamos planes de contingencia y remediación. Y en el caso de Colombia, tras la desertificación, la reacción ideal y de hecho la que está ocurriendo en cierta medida es entrar en un modo de remediación acelerada. ¿Qué implica esto? Pues por un lado, diplomáticamente hay que mantener puentes abiertos con Estados Unidos y mostrar voluntad de mejora. No conviene responder con hostilidad o romper relaciones porque eso aislaría más al país, ¿no? En lugar de eso, nuestras autoridades están anunciando medidas, se ha hablado de presentar un plan robusto de reducción de cultivos, de solicitar un seguimiento conjunto con Estados Unidos para mostrar transparencia y algunos otros aspectos y son como los correctivos que uno presenta tras una auditoría para que le levanten las observaciones. Entonces también se buscará aliados internos en Estados Unidos, por ejemplo, cabildeo con congresistas aliados, con agencias que reconocen la importancia de Colombia para que presionen por restituir la certificación el próximo año si hay avances, ¿no? Y en el frente operativo, pues Colombia seguramente va a redoblar esfuerzos visibles más operativos, antidrogas, más erradicación o sustitución, según sea posible, pues dar resultados cuantificables y medibles de aquí a unos meses. Es un poco triste que a veces esto signifique medidas apresuradas como salir a erradicar a la fuerza y de golpe, pero pues políticamente querrán mostrar números mejores antes de la siguiente evaluación y también hay que tener cuidado, ¿no? La reacción no debe ser solo superficial, sino pues enfrentar la causa de fondo, que es pues en nuestro caso son temas estructurales como la falta de desarrollo en zonas cocaleras, la corrupción que permite las redes del narcotráfico y otros aspectos y ojalá la presión sirva para impulsar reformas de fondo, aunque sus frutos toman pues más tiempo, ¿no? En cuanto al daño causado, pues se intentará mitigar asegurándola a inversionistas y aliados que no pasa nada catastrófico. Fíjate que el embajador de Estados Unidos en Colombia salió a decir que como nada cambió, repito, nada respecto a las consecuencias inmediatas de la desertificación, pues intentando calmar las aguas y evitar, por ejemplo, fuga de inversión o pánico. Y esa comunicación clara es importante, igual en empresas, cuando a una empresa le explota un escándalo o sanción, pues debe comunicar rápidamente a sus accionistas, clientes, empleados que está desarrollando un plan para poder resolverlo, ¿no? Y que la situación está bajo control, si no, pues la especulación y los rumores pueden causar más daño que la sanción misma. Ahora, en el terreno corporativo, si una empresa sancionada o identificada con incumplimientos, lo primero es aceptar la realidad y cooperar con las autoridades. Muchas empresas se
agravan el problema por entrar en negociación o confrontación con el regulador. Lo más eficaz suele ser reconocer, sí, tuvimos fallas, aquí están las medidas que vamos a tomar para corregir. Por ejemplo, si una superintendencia impone una multa por deficiencias en su SARLAP, la empresa debería de inmediato pues contratar expertos, fortalecer su unidad de cumplimiento, capacitar al personal, actualizar sus matrices de riesgo o lo que sea que le esté generando la falencia y documentar todo eso para mostrárselo al regulador en la siguiente visita, ¿no? Algo análogo a Colombia sería como nos desertificaron, bueno, vamos a hacer una reforma profunda a la política antidrogas e invitar a observadores internacionales para que vean los avances, ¿no? Otra acción clave es reforzar el rol del oficial de cumplimiento o del área de cumplimiento en las empresas. Tras un incidente, la alta dirección debería darles más apoyo, más recursos, empoderarlos para implementar los cambios necesarios. Si el fallo estuvo en temas de liderazgo, pues toca cambiar el chip de la gerencia e incluso cambiar personas que obstaculicen una cultura de cumplimiento. Vemos que en el gobierno colombiano hay presiones para cambiar estrategias y quizá responsables de áreas que no dieron resultado. En una empresa, a veces tras una sanción se cambia al oficial de cumplimiento, aunque a veces él o ella fue quien más advirtió y no le hicieron caso. O sea, crea incluso un comité o un consejo directivo que te pueda ayudar a supervisar la remediación. Un componente final es aprender la lección para el futuro, ¿no? No se trata solo de salir del paso, tanto país como empresa deben preguntarse, pues bueno, ahora, ¿cómo evitamos que esto ocurra de nuevo, ¿no? En Colombia, esto podría implicar institucionalizar más la política antidrogas para que no dependa tanto de quién esté en el poder o de coyunturas, sino tener políticas de Estado sostenibles y consensuadas que trasciendan gobiernos, así como hemos hecho en otros temas exitosamente, ¿no? En una empresa significa también pasar de una cultura reactiva, es decir, cumplo cuando se dan cuenta, a una cultura un poco más proactiva, ¿no? Como más preventiva, como cumplo porque es lo correcto y quiero evitar a toda costa cualquier tipo de riesgo. De acuerdo, entonces tanto a nivel país como empresarial, la clave tras una crisis de cumplimiento es reconocer, remediar rápido, cooperar con quien impuso la sanción y fortalecer estructuralmente el sistema para que no se repita. Ya para ir cerrando, Tatiana, hagamos una síntesis de los aprendizajes clave que nos deja este conversatorio. Si tuviéramos que extraer unas cuantas conclusiones, tanto para el ámbito público como para el corporativo, ¿cuáles destacarías? Por supuesto, Sofi, sí, en síntesis, estos son los mensajes principales que nos deja la situación de la desertificación antidrogas de Colombia y pues su analogía con el mundo del cumplimiento corporativo. Y el primero es que el cumplimiento no es opcional ni para los países ni para las empresas. Existen estándares y compromisos, bien sean internacionales o regulatorios, que deben ser atendidos. Y si uno se relaja o decide ignorarlos, pues eventualmente va a llegar la factura. En el caso de Colombia llegó en forma de certificación. En el caso empresarial, pues puede llegar en forma de sanción, demanda o escándalo público y pues la norma y los acuerdos están para cumplirse y pues no basta con la buena reputación que tal vez en el pasado haya tenido la compañía, ¿no? Otro tema bien importante son las consecuencias del incumplimiento, son reales y multifacéticas. Digamos que vimos que la desertificación conlleva daños diplomáticos, económicos, reputacionales. En las empresas igualmente un incumplimiento grave puede significar multas millonarias, pérdida de negocios, huida de inversionistas y una mancha gigante en el nombre de la compañía, ¿no? Y esas consecuencias pueden perdurar por años y recuperar la confianza es más difícil que mantenerla. Otro aspecto también importante es la importancia de la reputación y la confianza. Colombia en este caso pues perdió, aunque sea temporalmente, parte de la confianza que Estados Unidos tenía en nosotros en materia antidrogas y pues eso afecta a la percepción global, ¿no? De igual modo, una empresa que es sancionada pierde confianza ante sus clientes y partes interesadas. Construir una reputación sólida de cumplimiento es un activo invaluable y pues basta con un traspié, un paso en falso pues para dañarle. Por eso el mejor manejo de la crisis, y siempre lo decimos, es evitarla mediante el cumplimiento estricto.
También está el tema de liderazgo y cultura de cumplimiento, porque pues son fundamentales, ¿no? Si en la cúspide de la organización, bien sea gubernamental o empresarial, pues no hay convicción y ejemplo en materia de cumplimiento, pues difícilmente los niveles operativos lo van a poder compensar. El caso colombiano nos mostró que las políticas que restan prioridad a la lucha contra este tipo de delitos pues tienen repercusiones, ¿no? Igualmente en una empresa, si la gerencia ve el compliance como el departamento del no y el que a todo le dice no y no lo integra en su estrategia, pues se siembra la semilla de futuros problemas, ¿no? El liderazgo debe establecer el tono adecuado de cero tolerancia a la ilegalidad y el compromiso con las normas y dotar de recursos a las áreas encargadas de ello. Y esto va de la mano con la gestión de riesgos proactiva, tanto para un país manejar sus riesgos, por ejemplo, anticipar cómo iban creciendo los cultivos y qué se podía hacer antes de que fuera tarde, como para una empresa, pues gestionar sus riesgos, no identificar dónde puede haber vulnerabilidades en controles. Y aquí la proactividad es clave, no esperar que el auditor externo o un país aliado, en el caso de políticas públicas, venga a señalar las fallas, ¿no? Hacer autoevaluaciones constantes, pruebas de estrés y simulacros es bien importante. En el ámbito corporativo esto se traduce en auditorías periódicas, monitoreo continuo de operaciones inusuales en temas de lavado de activos, por ejemplo, y los canales de denuncia internos para detectar corrupción a tiempo. Y aquí un mensaje claro e importante es que un riesgo no gestionado a tiempo se convierte en crisis. Excelente recapitulación, Tatiana. Me permito añadir solo una idea final y es que todo nos recuerda a esa famosa frase de que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En la lucha antidrogas, así como en el cumplimiento corporativo, ese eslabón débil, sea una política descuidada, un control ignorado, una persona no alineada, puede romper la cadena y provocar un fallo sistémico. Colombia tendrá que reforzar su eslabón débil para recuperar la confianza de la comunidad internacional y las personas deben hacer lo propio dentro de sus organizaciones. Con esto llegamos al cierre de nuestro conversatorio. Hemos aprendido qué significa la desertificación antidrogas de Estados Unidos para Colombia y cuán profundas son sus implicaciones, desde la perspectiva diplomática hasta la económica. También hemos trasladado esas lecciones al mundo corporativo, viendo que el cumplimiento y la gestión de riesgos no son abstractos, sino que marcan la diferencia entre la estabilidad y la crisis, tanto para naciones como para empresas. Quiero agradecerte enormemente, Tatiana, por tu claridad y tus aportes que fueron súper valiosos y súper técnicos. Gracias, Tatiana, por ayudarnos a entender este tema con una perspectiva integral. Gracias a ti, Sofía, y a todos los que nos están escuchando. Es un gusto poder compartirles este análisis. Y gracias a quienes nos escucharon. Esperamos que este diálogo les haya brindado claridad y herramientas útiles, ya sea que trabajen en asuntos públicos, en cumplimiento corporativo o en gestión de riesgos. Los invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas y, por supuesto, a fortalecer esas prácticas de cumplimiento en sus propias esferas de acción. Que todos tengan un súper día y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.